Si tomamos esta perspectiva histórica, lo que vemos es que hay ahí un enorme fortalecimiento del Estado autoritario. Por supuesto, todo esto tiene valores o opciones valóricas en lo que estoy diciendo, ¿no? Pero evidentemente, cuando pienso en Estado autoritario, pienso en los procesos que tienen lugar en la Unión Soviética, que son procesos colectivistas, y pienso en las situaciones que conducen a la Segunda Guerra Mundial, vinculadas a los regímenes nazifascistas y otros donde hay un autoritarismo de Estado y algunas formas de capitalismo de Estado autoritario. Por lo tanto, la primera mitad del siglo XX la democracia brilla por su ausencia y el capitalismo sí se fortalece, dando lugar a expansión de las grandes corporaciones después de la Segunda Revolución Industrial americana, y esta expansión de las grandes corporaciones lleva a la expansión de los mercados oligopólicos. Mercados oligopólicos donde aparece esas mega corporaciones, esas mega empresas que van a empezar a gravitar de una manera importante en el sistema económico, social y político. Ahí aparece el tema del poder en las mega empresas, a las cuales yo quería hacer una referencia. Finalmente, en la segunda mitad del siglo XX, emergen una cantidad de cosas que si las tocáramos con atención se me va toda la hora y no puedo dedicarme a ellas, pero que son la Organización de las Naciones Unidas es fundada, el proceso de descolonización comienza, la macroeconomía keynesiana por primera vez hace un desafío a la autorregulación del mercado, el Estado emerge ya no como un verdugo del mercado y de la empresa, como en la experiencia colectivista comunista, sino que el Estado emerge como un regulador que puede ayudar a la empresa, que puede encauzar a la empresa, y el gobierno, entendido conceptualmente como distinto al Estado, pasa a ser un actor económico dentro de las economías mixtas de raíz keynesiana, donde a través de las políticas fiscales, a través de las políticas monetarias, el Estado regula, el Estado redistribuye, el Estado estimula, el Estado ayuda a salir de las crisis, como la gran crisis de los años 30. Esta es una época de oro, 1945-1970. Este fue el periodo de mayor crecimiento en la historia del capitalismo y el mayor desarrollo en la historia de la humanidad. Nunca antes de este cuarto de siglo, 1945-1970, creció tanto la economía del mundo, y es interesante que en este periodo hay una interacción entre capitalismo y democracia. En este caso hablamos de ¿qué? De las socialdemocracias europeas que se consolidan, de la Unión Europea, de la integración europea. Por primera vez toda Europa se hace democrática a partir de la Segunda Guerra Mundial, países que no lo habían sido. Entonces, en esta interacción entre capitalismo oligopólico, por así decir, y socialdemocracia, de alguna manera uno podría decir que los procesos democráticos encauzan a la empresa, regulan a la empresa, la ayudan a salir de las crisis a la gran corporación, pero también le reclaman un tributo fuerte y lo que es en esta etapa el peso de la fiscal, el peso, la carga tributaria que soportan las empresas en el mundo es muy alta. Paralelamente, dos palabras sobre lo que pasa en América Latina. Se funda la Comisión Económica para América Latina de la CEPAL en el año 1945. Aparecen ideas de grandes estructuralistas como Raúl Prebisch, como Aldo Ferrer, como Osvaldo Zunkel, como Aníbal Pinto, y todos ellos con una ideología del desarrollo, pero no del crecimiento solamente, sino del desarrollo, es decir, la redistribución del ingreso, la redistribución de los incrementos de la productividad, del trabajo, derivados de la expansión capitalista, de las ganancias de la productividad, y por primera vez en el tema, desde que había habido un predominio neoclásico muy marcado, emerge el tema de la justicia. Se retoma el tema de la justicia. Prebisch habla frecuentemente de la justicia distributiva, de la equidad, y el tema de la equidad y de la justicia pasa a formar parte de la noción de desarrollo. Paralelamente, el sistema de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Carta de las Naciones Unidas, promueve la cooperación, promueve la paz y promueve también la democracia
en la medida en que esos valores y fines de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son una versión muy importante de los valores y fines de la democracia. Época importantísima entonces esta 1945-1970, por la presencia de Naciones Unidas, por el proceso de descolonización, por el surgimiento de las teorías del desarrollo y el subdesarrollo a las cuales contribuyó de una manera significativa América Latina, y esta es entonces un periodo que concluye en torno a los años 80 como consecuencia de la tercera gran revolución tecnológica en el mundo, que es la de las tecnologías de la información, de la comunicación y del conocimiento, que empieza a propagarse en la década de los 80 y que va aparejada por una globalización del capitalismo. Así como el periodo anterior, 1945-1970, teníamos un capitalismo que estaba englobado en los límites de los estados nacionales y por lo tanto era sensible a los impulsos y a los estímulos de la macroeconomía keynesiana que se expresaba a nivel nacional, de la socialdemocracia, de los estados benefactores, etcétera. Es como la lámpara de Aladino, se rompe la lámpara de Aladino, que era esta democracia que contenía al genio de los animal spirits del capitalismo, y el genio se desmanda y se propaga por el mundo, y ahora tenemos corporaciones transnacionales que no están con claridad sujetas a ningún sistema regulatorio mundial, puesto que el sistema de Naciones Unidas es un sistema de testimonios morales, en última instancia, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero no puede imponer una banca mundial, no puede imponer tributaciones mundiales, no puede imponer regulaciones mundiales, y por lo tanto hay de alguna manera un desequilibrio entre el carácter nacional de las democracias, de los sistemas democráticos políticos, y el carácter global del capitalismo en su fase transnacional. Ese es un elemento donde capitalismo y democracia, en mi opinión, se han desequilibrado por el carácter global del capitalismo y el carácter no global de los sistemas democráticos. La responsabilidad social empresarial, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, ahí hay tres componentes que yo quiero hacer una referencia. El primero es el tema de la responsabilidad como tal. Y la noción de responsabilidad, tal como se ha trabajado y se ha elaborado en muchos estudios de los que ustedes son o autores o partícipes, es la de un compromiso, digamos, la de un compromiso espontáneo proveniente de las empresas, un compromiso no vinculante, un compromiso donde las empresas por autodeterminación se deciden a ir más allá de lo que las normas legales habituales les exigen y llegar un poco más lejos de ese punto. ¿En qué temas? En temas como aquellos privilegiados por, nuevamente tengo que citar a Naciones Unidas, el Global Compact que trata 4 grandes temas: el tema de la corrupción, el tema de los derechos laborales, el tema de los derechos humanos y el gran tema ambiental. Las empresas, de una manera espontánea y autodeterminada, se imponen metas que van más allá de lo que las normas y reglas legales les imponen. Por otro lado, toda la labor nuevamente de Naciones Unidas, yo no puedo evitar que he sido un hombre que ha trabajado en Naciones Unidas por 30 años, no quiero enfatizar, pero tampoco olvidar la visión de Naciones Unidas, está toda la noción del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en las versiones de Mahbub ul Haq, el pakistaní que funda el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que luego es continuado a su muerte por Amartya Sen, y allí evidentemente se retorna a colocar al ser humano, a la persona, como el centro, el origen y la finalidad del desarrollo. Y si nos preguntamos qué se desarrolla, no tenemos que contestar se desarrolla un sistema político, se desarrolla un sistema económico, sino que el objeto del desarrollo tiene que ser un ser humano. Y si se refleja en el ser humano es porque entonces hay un impacto efectivo del desarrollo y no solamente estructuras ciegas, sistemas ciegos que no
que no se asocian necesariamente con las personas humanas. Otro componente que se va a desarrollar en materia de esta temática del desarrollo es la entrada en escena, por así decir, de la enseñanza social de la Iglesia, con una serie de encíclicas como la Popularum Progressio, después del Concilio Vaticano II, donde también se hace una enorme referencia a una visión de la democracia que, por oposición a la visión de los derechos humanos de Naciones Unidas, no por oposición, sino como complemento, agrega el tema de los deberes humanos, las obligaciones humanas y las virtudes humanas como la contrapartida de los derechos humanos. Vuelvo al tema de la responsabilidad. Entonces, el tema de la responsabilidad para estos estudios que normalmente nosotros leemos está referido a las empresas y a la actitud espontánea de las empresas, a un compromiso que no es jurídicamente vinculante, pero que sí genera un compromiso. El Global Compact funciona sobre la base de tomar nota de ese compromiso y de tratar de estimularlo para que efectivamente se cumpla. Un segundo elemento del tema de la responsabilidad es el ámbito social. Bueno, la palabra social puede usarse en el sentido societario, de sociedad anónima, etcétera, no ese es el sentido que nos interesa. El ámbito social del impacto general, del compromiso que toma la empresa, tiene que ver con proveedores, consumidores, clientes, deudores, acreedores, accionistas, sindicatos y el entorno geográfico del lugar donde la empresa se ubica, y a eso se le llama stakeholders, o sea, todo el ámbito de interés. Y hacia allá se proyecta la empresa tratando de hacer buena letra, de actuar honestamente y de responder a algunos de los estímulos ideales que se le plantean desde Global Compact y otras instituciones como tales. Respecto de la noción responsabilidad social empresarial, la palabra empresarial, ¿qué significa? Entonces, es aquí donde uno debería tomar en consideración el poder económico de las empresas y el impacto que deriva de ese poder económico. Para eso me resulta útil, como viejo cepalino, hacer una referencia a la noción de heterogeneidad estructural, donde hay referencia a la coexistencia de diferentes tipos de empresas. Una noción que viene de los años 60, 65, pero que ayornada al mundo de hoy, del siglo XXI, esta heterogeneidad estructural reconoce tres estratos de empresas que no son una mera subdivisión estadística de naturaleza empírica, sino que están llenas de realidad histórica y social muy diferente. En primer lugar, las grandes corporaciones transnacionales, que son a las que he hecho referencia en primer lugar, que se han difundido por el mundo con sus cadenas productivas, con sus sistemas globales, con sus institutos de investigación y desarrollo, etcétera, y que son los protagonistas del poder económico capitalista global en el siglo XXI.